Saludamos de nuevo a Daniel Rodríguez, periodista, nuestro entrenador de comunicación, porque hoy en su sección Cómo hablar nos quiere contar algo sobre el miedo escénico. Yo le decía a esa escuchante que ha llamado a la lupa, atención, si usted tiene miedo escénico, pánico escénico, escuche la sección de Daniel. Esa emoción que nos dificulta hablar ante otras personas es algo muy angustioso, pero muy general. Daniel, hola otra vez. ¿Qué tal, Pepa? Esta mañana, hace un momento, comentábamos los ingredientes de un discurso eficaz y la seguridad que el orador, sea político o cualquier profesional, debe sentir y trasladar cuando habla, es un ingrediente imprescindible para lograr lo que decíamos, persuadir, emocionar e impactar. Seguro que todos recordamos aquella película del discurso del rey, en la que conocimos, por ejemplo, que la tartamudez del rey Jorge VI de Reino Unido agravaba mucho su miedo escénico. Sí. El rey decía, fíjate, Pepa, que para él hablar era un infierno y logró afrontarlo con un gran esfuerzo personal. Pues anteayer en la 2 daban un documental estupendo. ¿Lo vi, viste? lo Yo vi, también, lo vi. sobre la historia de este rey, de su hermano, en fin. Bueno, el rey Jorge VI lo tuvo especialmente complicado porque realizó discursos o hizo discursos a través de la radio en un momento muy delicado, ¿no? En una etapa histórica muy complicada que era la Segunda Guerra Mundial. Sí, vamos a escuchar la voz de Jorge VI en un discurso, la voz real, nunca mejor dicho, o sea, la voz de Jorge VI. En esta frase que vamos a escuchar percibimos, y les animamos a los escuchantes a que se fijen bien, cómo habla despacio para pronunciar muy bien cada palabra y evitar la tartamudez. Con mucho esfuerzo y también la ayuda de su logopeda, lograría tiempo después plantarle cara al miedo escénico. Y aunque seguía hablando de manera pausada, logró finalmente tener, como sabes, el cariño del pueblo. When this country was still under the cloud of a long industrial depression. Cuando este país seguía bajo la sombra de una gran depresión industrial y veíamos cómo le costaba. Se nota el gran esfuerzo que hace para hablar, ¿no? Qué mal rato, realmente. Qué mal rato debía de pasar. ¿El miedo escénico afecta a muchas personas? Es una de las fobias sociales que provocan sufrimiento más comunes. Algunos estudios que son sólidos indican que afecta al 25% de la población. Es una ansiedad severa que nos hace sentir vergüenza, temor a cometer errores, a la crítica, al fracaso, y que es estos síntomas lo que padecen muchas personas cuando hablan en público. Pero de todas maneras lo del 25% me deja muy sorprendida, ¿no? Es mucha gente. Entiendo que no solo nos estamos refiriendo a quien tiene que dar una gran conferencia ante centenares o miles de personas, ¿no? Nos decía una escuchante que iba a presentar un libro, ¿no? Lo acabábamos de escuchar, sí. Y que él tenía miedo. Podemos también tener miedo a hablar en una boda, por ejemplo, en una reunión de la comunidad de vecinos, en un acto en el colegio de nuestros hijos, en una reunión interna, en nuestro trabajo, en una presentación comercial. Podemos tener miedo a participar en una mesa redonda o, por ejemplo, muchas personas tienen miedo cuando tienen que hablar y están recibiendo un premio a una trayectoria profesional, por ejemplo. Miedo de volver a los infiernos. Miedo. Estamos también conociendo casos de cantantes que no acaban un concierto o que se han retirado hasta recuperarse por tener miedo escénico. O sea que si afecta hasta a los profesionales, lo puede padecer cualquier persona y además con más razón, ¿no? Afecta a todos los profesionales de todos los sectores y con todas las responsabilidades. Fíjate, Pepa, me decía un director general de una conocidísima empresa que se había desmayado antes de intervenir en una convención interna, o sea, en la parte de atrás del escenario, que se llegó a desmayar. Vamos a escuchar a María, que es una joven veterinaria que gestiona una explotación agrícola de una importante empresa cárnica, también muy conocida, una empresa familiar, que nos cuenta qué le ocurre cuando tiene que hablar en su trabajo, en su vida cotidiana. Yo diría que tengo miedo escénico. Solo pensar que tengo que hablar ya me empiezo a encontrar mal, me empieza a temblar, me tiemblan las manos, me tiembla todo el cuerpo, me quedo encogida. Pobrecilla. Y además piensas que vas a estar mal y entonces te encuentras peor, es un pez que se muerde la cola. Tiene que ser muy frustrante esa situación, sí, esa sensación. Emocionalmente muy frustrante y luego además
desde un punto de vista profesional, resta muchas oportunidades. Claro. Nos lo cuenta, por ejemplo, José Manuel, que es un empresario que ya ha logrado con entrenamiento hacer intervenciones eficaces ante cientos de personas y ha conseguido hacer algo con normalidad que antes le costaba mucho esfuerzo. Si no hubiese tenido miedo escénico, hubiese progresado más rápidamente, hubiese aprovechado más oportunidades. Bueno, si superar el miedo escénico representa, como en el caso de este empresario, progresar más rápidamente, ¿qué nos recomiendas para superarlo, para superar el miedo escénico? Pues lo contrario al miedo, que es una emoción, es sentir seguridad. Igual que sentimos miedo, podemos sentirnos seguros. Así que planificar, escribir al menos los mensajes principales de una intervención y ensayarlas en voz alta, esto es muy importante, en voz alta, días antes de realizarla, nos proporciona dosis de seguridad. También aporta seguridad llegar con tiempo al lugar desde el que hablaremos. Por ejemplo, todo el equipo de este programa estuvimos viendo ayer aquí esta sala donde vamos a hablar hoy. ¿Hemos dormido aquí? ¿No os digo más? Claro, tenemos que probar los micrófonos, el ordenador, medir la distancia que hay con el público, ensayar de nuevo justo antes de empezar si es posible y sobre todo ir generando esa sensación de seguridad. Pero ¿y la parte psicológica, la parte mental, que a mí me parece la más angustiosa? Porque es aquello, miedo a encontrarte en la situación. O sea, antes de la situación ya sientes el miedo, antes de encontrarte en el lío. Y además hay dos tipos de miedo. Miedo a algo que no ha ocurrido nunca y miedo a algo que sí te puede haber ocurrido. O sea, que es un miedo racional. La parte psicológica es fundamental y es imprescindible, Pepa, eliminar ese diálogo que mantenemos con nosotros mismos en el que nos decimos palabras destructivas antes de hablar. Por ejemplo, me voy a quedar en blanco, no soy capaz de hacerlo, ha venido mi jefe y entonces me va a salir mal. Así que ojo, porque las palabras crean la realidad. La psicóloga Anna San, que cuenta con mucha experiencia en el ámbito de la salud mental, es autora de un libro muy útil sobre cómo gestionar la ansiedad, el miedo, el pánico y las fobias. El libro se llama Miedo a tener miedo. San establece la relación entre la emoción, el pensamiento y la conducta. Imaginemos que tengo que subir al atril y tengo que hacer una presentación. Yo en el momento en que me dirijo hacia el atril, mi emoción se empieza a despertar. Noto que sudo, noto que me cuesta respirar, noto que me voy poniendo nervioso y se activan los pensamientos, que acostumbran a ser negativos. A ver si no me sale bien, a ver si me tropiezo, a ver si me olvido de esto. Aquí lo que tengo que hacer es gestionar mis emociones y mis pensamientos para conseguir la conducta correcta, que sea relajarme y poder hacerlo bien. Si tus pensamientos son negativos, tus emociones serán negativas y tu conducta será negativa. Eso lo decía Luis Van Gaal, ¿te acuerdas? El entrenador que decía, siempre positivo. Eso es lo que decía. Y siempre positivo. Tenía razón. Eso es porque hay muchos deportistas de élite que siguen protocolos que ya estamos aplicando en los entrenamientos de comunicación oral que hacemos con profesionales. Por ejemplo, de nuestro campeón de tenis, Rafa Nadal, podemos aprender la importancia de la relajación, de la concentración y de la visualización positiva de lo que va a ocurrir. Nadal, por cierto, ha desmentido en un libro que todas las rutinas que sigue antes y durante un partido, como por ejemplo colocar esas botellas de agua en la pista de una manera determinada, no son tics ni manías, sino un protocolo que la repetición de esos gestos le ayudan a concentrarse, sobre todo a fortalecer su mente y a pensar solo en el partido. Por eso, cada orador, cada persona, tenemos que seguir nuestro propio protocolo de relajación física y mental para lograr una concentración total antes y durante la intervención. Déjame hacer un paréntesis para aplaudir a Nadal, que esta semana ha sido un voluntario más en Sant Llorenç para quitar ese lodo y ayudar a los vecinos que habían sido afectados por la riada. Qué tipo tan grande, qué maravilla, y qué bordes los que le critican por eso. Hablábamos antes de la coherencia, pues claro, este pues es la coherencia entre la deportividad y la actuación. Bueno, entonces las claves que recomiendas para hablar con seguridad son planificar y preparar la intervención, ensayarla en voz alta, visitar el lugar y tener pensamientos positivos, relajación, concentración, visualización. Así es, muy bien resumido. Y además nos falta algo relevante: la gimnasia emocional, la capacidad de gestionar nuestras emociones, la habilidad para lograrnos sentir fuertes o seguros o alegres en el momento concreto en el que no lo estemos. Es decir, por ejemplo, cuando vayamos a hablar en público y necesitemos tener esa emoción. Esto es muy fácil de decir y difícil de hacer. O sea, es interesante pero muy complicado. Bueno, nada más y nada menos que gestionar las emociones. Es que... Si no nos han enseñado a hablar en público, imagínate a enseñar
a hablar en las emociones. Pues en los eso. coles, por ejemplo, tampoco nos enseñan No. eso. Pero se puede conseguir, Pepa, con entrenamiento. Así que para hacer gimnasia emocional, por ejemplo, podemos emplear la memoria sensorial. Es decir, evocamos una vivencia real y positiva. Recordamos un momento de nuestra vida en el que hayamos sentido una emoción determinada, por ejemplo, en este caso, para trabajar el hablar en público, de seguridad y fortaleza. Nos concentramos en cómo nos sentíamos en aquel momento. Nos puede ayudar escuchar una música que nos active. Eso, por cierto, lo hace Rafa Nadal. Debemos acostumbrarnos a evocar y sentir esa emoción con facilidad, para hacerlo justo antes, en el momento en el que tengamos que hablar en público. Es como una manera de... Sin el cómo, es una manera de fortalecer nuestro estado de ánimo. Tener una dosis de tensión es positivo, nos activa, y el reto es que no nos desborde el miedo, es decir, que no nos domine.